Ya lo dijo mi amigo Scalabrini Ortiz para demostrar que la economía es una cosa fácil. Si preguntás y no entendés la respuesta, volvé a preguntar. Si no entendés, es que te están jodiendo. ¿Está claro? Bueno, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a todos y a todas. Muchísimas gracias por acompañarnos en este cuarto encuentro de nuestro Seminario Popular de Historia Económica de este año, que bueno, hoy tenemos el gusto de recibir a un invitado, que es Julián Blechman, que hasta ahora nunca nos había acompañado, así que estamos inaugurando su visita, esperamos que no sea la última. Y bueno, como siempre ya saben que yo soy la mala onda que les digo que se acuerden de apagar el celular o ponerlo sin volumen o lo que sea para que no empiece a sonar, etcétera, etcétera. Yo creo que ya todas y todos están inscritos en nuestra listita para recibir nuestro correo electrónico, pero si alguien no está o quiere dejar otro correo, se puede inscribir en el papel que está ahí arriba. Y bueno, hoy es 16 de septiembre, que es una fecha que tiene un significado, bueno, no uno, sino varios significados muy importantes, ¿no? O sea, por un lado, obviamente, me refiero al 16 de septiembre de la Noche de los Lápices. Hoy hay varias marchas, por lo menos una muy grande en la Ciudad de La Plata y otra acá en la Ciudad de Buenos Aires, que recordamos a esos jóvenes militantes y estudiantes secundarios asesinados, bueno, y a todo ese movimiento estudiantil. Pero también el 16 de septiembre es el día en el que se derrocó el gobierno de Perón, ¿no? En 1955. Ese gobierno o ese hecho histórico que cuántas veces seguramente muchas y muchos de ustedes lo han visto mencionado como la caída de Perón, ¿no? Yo me acuerdo de ser chica y decir, ¿cómo la caída? O sea, se cayó, se tropezó el señor, ¿no? Bueno, y también esto lo vinculaba con lo que está tan fresco todavía, ¿no? Con el intento de asesinato de Cristina, y que sabemos, y creo que lo estamos corroborando con todo lo que va pasando y con lo que la propia Cristina ya venía diciendo, que es la cuestión de la necesidad de esos mensajes y discursos de odio, ¿no? Que habilitan esos hechos de violencia, y también posteriormente el ocultamiento, como pasó, digo, ¿no? Con lo de Perón, ¿no? Habilitado por un discurso social, luego ese golpe de Estado, y luego esos discursos de ocultamiento, de querer contar una historia como la que no fue, ¿no? Entonces, la verdad es que esta es una de las intenciones que tenemos acá en este taller de historia, es, y en particular en este espacio del Seminario de Historia Económica, es que podamos formarnos, comprender, entender en relación a cuáles son los modelos económicos, ¿no? Que en cada época histórica se sostuvieron, y claramente estamos, creo yo, vinculando en cada momento histórico los hechos que llamaríamos de la historia política con, en realidad, lo que son proyectos que sostenían modelos político-económicos determinados, con determinados ganadores y perdedores en cada momento, ¿no? Y bueno, hoy vamos a ver con Julián nada menos que el comienzo de la hegemonía neoliberal. No voy a decir nada más sobre eso porque esto se lo dejo a nuestro invitado y a Marisa Duarte, que como ustedes ya saben es la coordinadora de este seminario. Así que bueno, ya los dejo, muchísimas gracias, y bueno, como siempre, luego de la exposición tenemos el momento para hacer las intervenciones, preguntas y la charla entre todos y todas. Muchas gracias. Muchas gracias, Guille. Bueno, muy buenas tardes, otro viernes acá, y ahora para entrar a pensar, a reflexionar un poquito sobre la dictadura de 1976. Para eso invitamos a Julián, que aceptó tan amablemente estar aquí con nosotros para abordar esta etapa. Y a mí me interesaba muchísimo que él viniera porque es un estudioso de un poco el protagonismo que tuvieron las organizaciones empresarias en la legitimación
de el programa de la dictadura, diría que fue mucho más que un programa económico, es realmente una reestructuración de la sociedad argentina. Y bueno, Julián tiene formación en varios campos, digamos, por un lado el de la economía, sobre todo a partir de su maestría en Flaxo, donde trabajó estos temas, pero también tiene formación en comunicación y a partir de ahí es un gran divulgador, por un lado de la etapa Helvar, del papel del empresariado nacional. Hemos tenido muchas conversaciones y encuentros para debatir este tema de la burguesía nacional, algo que hoy se elimina de un plumazo y que nosotros hemos visto que durante décadas fue una lucha de una cantidad de referentes de ese sector. Faltó ahí un discurrir más normal, digamos, de la política y la sociedad argentina, que interrumpió una cantidad de procesos. Así que, bueno, Julián, compartimos también el espacio de la Cátedra Helvar, que se creó por un convenio entre la Universidad Nacional de Quilmes, el IADE al que pertenezco y el Centro Cultural de la Cooperación, y hemos hecho muchas cosas en ese sentido, entrevistas con referentes, bueno, todas estas cosas de también investigación. Junto con Julián hay varios compañeros y compañeras que trabajan la etapa, porque falta conocer mucho de de todo lo que se jugó en esa etapa histórica. Así que, Julián, vuelvo a agradecerte estar aquí. Él tiene muchísima producción también, ha escrito varios libros. Quien quiera, él tiene algunos ejemplares, los venderá, digamos, pero se puede acercar y ver con él cómo llevarse algún ejemplar también. Y bueno, está en tus manos ahora. Gracias, que nos expliques esta parte. Bueno, muchas gracias. Para mirar la presentación. Sí. Bueno, muchas gracias a todos. Buenas noches. Sí, el libro es sobre Helvar, como dice Marisa, que no es justamente lo que vamos a hablar, por lo menos no centralmente esta noche, porque me pidieron hablar un poco de el 76 al 89. Y era un desafío, la verdad, porque, bueno, me hubiera sido más fácil hablar del 76 al 83, el neoliberalismo. También podríamos hablar de la década del 90, otra vez neoliberalismo, o del macrismo, ¿no? Pero acá se metieron dos procesos, ya vamos a ver, creo yo, tres procesos económicos en este mismo lapso. Y entonces me parece que lo interesante va a ser sobre todo ver qué pasó durante la etapa de Alfonsín. Porque creo que está claro a esta altura ya qué fue, bueno, claro para quienes están acá, me parece, no lamentablemente para gran parte de la sociedad argentina, qué fue el neoliberalismo y qué fue la dictadura militar, ¿no? Pero en ese sentido, a mí me interesaba pensar también que no hay un modelo puro neoliberal, porque como cualquier modelo económico, cuando se aplican en la medida de las relaciones de fuerza. De esto se agarra la derecha, por ejemplo, en el macrismo, dijeron, no somos neoliberales, nosotros aumentamos el gasto social, decían. O dimos la PUAM, la prestación jubilatoria, eso no es neoliberalismo, ¿no? Para nada. Bueno, claro, es cierto, pero las líneas grandes son las neoliberales. Entonces, que vos, por una cuestión de relación de fuerza o de pragmatismo social, como se quiera llamar, hagas algunas medidas heterodoxas, no significa que los grandes lineamientos, porque si no, entramos en el relativismo total, posmodernismo, es todo lo mismo. Entonces, acá justamente, en la dictadura militar, también uno podría decir, bueno, no fueron neoliberales. La verdad es que lo fueron, pero por ejemplo Alberto Müller dice, bueno, hay contradicciones, un economista de la Universidad de Buenos Aires, dice, hay contradicciones en el programa económico de Martínez de Hoz. Él no dice que no es neoliberal, pero dice, bueno, pero tendríamos que atender esas contradicciones, que acá un poco las reseñé, porque, bueno, la primera, obviamente, bien neoliberalismo es convocar al FMI, eso es un clásico de los programas neoliberales, bueno, lo hacemos esto junto con el FMI, con los programas de estabilización, que ya sabemos cómo son, ¿no? O sea, reducción del gasto público, endeudamiento, bueno. Como ven, ya en mayo de 1976, o sea, solo 2 meses ya viaja una misión del fondo y ya se firma un stand-by, ¿no? En 1977 se renegocia, o sea, yo creo que una de las cuestiones que puede definir el neoliberalismo es la presencia del FMI, claramente, ¿no? La convocatoria sobre todo, porque bueno, en algunos casos el FMI ya viene, ¿no? Como le pasó a Alfonsín, como le pasa a este gobierno, pero convocar al FMI claramente es una de las medidas del neoliberalismo. Y después,
estos programas ortodoxos, ¿no? Liberalización de importaciones, liberalización del mercado de cambios, la baja de los salarios reales que llegó al 30%, destrucción de pymes, ¿no? Valorización financiera, es decir, todos elementos que claramente nos van a dar cuenta cuál es el modelo económico de la dictadura militar. Pero como yo les decía, como nunca es puro, hay también, ahí podemos decir, bueno, hubo una etapa de congelamiento de precios, que es una medida heterodoxa. El neoliberalismo cree en el libre mercado y que los precios los fija el mercado, no el Estado. Y después también hay una contradicción también en qué se plantea para el tipo de cambio, ¿no? Esto es lo que llamamos la devaluación, ¿no? Porque al principio aparece depreciado y luego revaluado. Es decir, al principio es un tipo de cambio barato, llamémosle, y después se encarece, ¿no? El dólar, por decirlo de alguna forma. O sea que ahí hay una contradicción. Después hay estatizaciones, la empresa ítalo-argentina y austral, eso tampoco es propio de un programa neoliberal, y hay protección industrial en sectores específicos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Siempre va a haber, o sea, cada vez que digo la derecha quiera vender, no fue el caso de la dictadura igualmente, digo, no es neoliberalismo porque tuvimos también esto, sí, está bien, pero lo más importante es lo que vimos arriba, que es lo que define la economía, ¿no? Bueno, ¿por qué digo esto? Antes de eso, primero los resultados propios del neoliberalismo, ¿cuáles son? Aumento de la deuda externa de 8.000 millones de dólares a 45.000 millones. Bueno, obviamente como se incrementa sobre el porcentaje del PBI, aumento de la pobreza y por supuesto aumento de la inflación. O sea, lo mismo que pasó en el macrismo, ¿no? O sea, digo, si uno quiere evaluar el neoliberalismo, lo que dice es, bueno, ¿cómo termina ese gobierno? Más inflación, más pobreza, más endeudamiento, ¿no? Digo, me parece está claro. Por eso es que no hay mucho más para decir, me parece, sintéticamente, de la dictadura militar. Era un programa neoliberal con algunos toques heterodoxos, cuyos resultados fueron los propios del neoliberalismo. Entonces me parece mucho más interesante ver qué pasó con Alfonsín, ¿no? Porque Alfonsín no lo consideramos, en general, la sociedad no lo considera como un gobierno neoliberal. Esto es cierto. Bueno, ahí está muy bien, porque por lo menos podemos plantear la duda, ¿no? Que cuando hablamos del neoliberalismo no decimos Martínez de Oz, decimos Cavallo, podemos decir Macri, pero no decimos Alfonsín. Y ahora yo tengo una hipótesis, vamos a verla, obviamente también me va a interesar la opinión de ustedes, ¿por qué no decimos Alfonsín? Bueno, voy a empezar no en el inicio de Alfonsín, que es el plan Greenpool, del cual voy a hablar después, sino del plan de Surruil, ¿no? Que viene justamente después de un cierto fracaso del plan Greenpool. Ahí vemos que es un fracaso, si quieren, relativo, porque en el 84 hay un crecimiento del PBI, y sobre todo el industrial, o sea que no es algo que uno podría decir un fracaso total, pero tenemos una inflación muy alta, un déficit fiscal muy alto, son cosas que sabemos, porque lo estamos viendo hoy en día, es muy difícil convivir con eso, ¿no? Así que bueno, ya para febrero del 85 se produce la salida de Greenpool y asume Surruil, junto con, lo dice en un muy buen trabajo, se llama Ignacio Almirón, técnicos de la economía formados en el exterior. Otra también de las características generalmente de los programas más ortodoxos son economistas formados en el exterior. Bueno, y esto es muy importante, yo lo puse como tercer punto, pero merecería una placa. Dice Müller, Alberto Müller dice, incluso había cierto consenso en el equipo de Surruil de que el modelo ISI, y ahora vamos a ver un poco que es muy sintéticamente, industrialización por sustitución de importaciones, no era competitivo, la industria nacional, ¿no? No era competitivo y tenía también problemas de balanza comercial, es decir, requería muchos dólares básicamente por los insumos industriales que se necesitan para la industria argentina. Lo mismo que pasa, bueno, históricamente y también ahora, la industria cuando crece, como es una industria deforme la industria argentina porque depende mucho de bienes de capital, o sea, de máquinas para producir máquinas importadas, pero también de insumos. Ustedes saben, un auto hoy en día cerca del 80% es importado. O sea, sí, es nacional, pero con el 80% importado. Bueno, un celular ni hablar, ¿no? Creo que nacional es, digo, no exagero, creo que es la cajita. Lo mismo que los televisores cuando se hacían en el sur. Claro, sí, creo que es el ensamblado, sí, la caja, el telgopor y no mucho más. Después se le pone industria argentina, pero bueno, decir que eso es industria nacional. Entonces, ¿qué pasa? Vos necesitas dólares para importar todas esos insumos. Bueno, la industrialización por sustitución de importaciones
así se lo llama el proceso que nace en 1930, ¿no? Con la crisis de 1930, que se empieza tal vez frente no voluntariamente, obviamente el gobierno de 1930 liberal no es que le interesaba a un país que no sea agroexportador, pero se daba cuenta que en esas condiciones no se podía importar, había que desarrollar ciertas industrias. Obviamente el peronismo lo potencia mucho y el desarrollismo también. Pero bueno, había, entonces decimos, acá un consenso, es que ese modelo que llegó hasta 1975 estaba agotado. Por estas cuestiones, no era una industria competitiva, requería muchos dólares, había que virar hacia otro modelo. Y cuando estamos hablando de otro modelo que no sea industrial, es un modelo neoliberal. A grandes rasgos, digo, después podemos ser más o menos heterodoxos, ahora lo vamos a ver, pero ya si se habla de ese consenso, estamos viendo que la dirección vuelve a ser hacia la dirección que también tomó la dictadura, ¿no? Bueno, por supuesto hay un acuerdo con el FMI que se hace con Greenspoon, llamativamente, más allá de que Greenspoon permanentemente se planteaba en contra, ya lo vamos a ver eso, digamos, Greenspoon y Alfonsín se oponían al FMI, pero en algún momento ya empiezan a darse cuenta de las limitaciones que tienen. Esto tal vez es un poco técnico, pero lo que se va a tratar de hacer antes de la aplicación del Plan Austral, que va a ser el que va a implementar Surril, es bajar el costo salarial para después sí empezar a generar un modelo económico donde ya los salarios sean más bajos. Acá está explicado, digamos, no vamos a ponernos en alguna cuestión técnica, se busca acelerar la inflación para que los salarios pierdan capacidad adquisitiva y a partir de ahí lanzar un plan ya con salarios más bajos, ¿no? Otro, obviamente, de los, digamos, de las cuestiones que plantea el neoliberalismo. Bueno, Canitrot, que fue el viceministro de Economía, lo explica un poco esta cuestión, ¿no? Lo llaman un reordenamiento de precios. Y bueno, se lanza entonces el programa de reforma económica Plan Austral, que, y volvemos, tratamiento de shock, el Banco Central deja de emitir moneda para financiar el déficit fiscal, se acuerda con bancos de acreedores del exterior que conformaban un comité de acreedores de la deuda, bueno, ciertos préstamos, empieza a tomar una deriva financiera también el planteo, ¿no? Y entonces de vuelta vuelvo acá para decir, claro, alguien puede decir, bueno, pero pasó esto también, pero es como decíamos en la dictadura, sí, es cierto, no hay neoliberalismo puro, acá también hubo medidas heterodoxas. Congelamiento de los precios básicos de la economía, el tipo de cambio, las tarifas, los salarios después de que se devaluasen con la inflación buscada unos meses antes, ¿no? Impuestos a la exportación y a la importación. Entonces, cuando alguien quiere decir, no, bueno, pero no fue neoliberalismo, yo diría, más allá del nombre que querramos ponerle, y vamos a ver por qué eso para mí es secundario, se está siguiendo la línea de la dictadura militar, porque ahí ya vemos las medidas ortodoxas son muy similares a las que se tomó durante la dictadura, aumento tarifario, liberalización de importaciones, disminuir la emisión, decíamos, ajuste fiscal, bueno, ya habíamos dicho depreciación del tipo de cambio, o sea, devaluación, ¿no? Altas tasas de interés, que siempre es recesivo. Claro, los resultados, como siempre, a corto plazo son buenos, en el sentido de la reducción del déficit fiscal, había llegado al 11% en el 84, era muy alto, la verdad que es medio insustentable una economía con ese nivel de déficit, y se llega al 2% en el 85, claro, el PBI se derrumba, 10%, ¿no? Una caída enorme, similar a la de la pandemia. Decía Marisa, bueno, que yo estudio particularmente las organizaciones empresariales de la burguesía nacional, de las pymes. Es muy interesante lo que escribe en su memoria y balance, que es la primera que hace después de que es intervenida la CGE, la Confederación General Económica de Helvar, una vez que, bueno, el gobierno militar obviamente le interviene, ¿no? Le saca la personería jurídica y Alfonsín se la devuelve. Y en 1985 se rearma y publican su primera memoria y balance. Y fíjense cómo ya describe, digamos, esta organización empresaria que siempre estuvo del lado progresista, ¿no? De la economía, siempre apoyó programas heterodoxos de mercado interno, ¿no? Peronistas. Entonces ya empiezan a decir, bueno, ya tenemos reducción del mercado interno por la recesión, o sea, no nos compran nuestra producción, que no la podemos exportar, pues son pymes, no son grupos económicos que exportan, son para el mercado interno, producen cosas, digamos, de bajo valor agregado, ¿no?
Bueno, se critica también la inserción subordinada de Argentina al sistema financiero internacional, no se distribuye el ingreso, ¿no? Que, siempre lo digo lo mismo, no es que eran empresarios buenos, eran empresarios que sabían que si el obrero no tiene un buen salario, no le compra y no vende, o sea, pierde. No es un tema moral, algunos lo tendrán, pero sobre todo es un tema de no puedo vender, lo habrán escuchado porque me imagino ustedes tendrán amigos pymes, no creo que tengan amigos de grupos económicos, y entonces siempre la queja es si no se vende nada, o el proveedor no me entrega, entonces esto pasa cuando hay crisis económica, ¿no? Plantean que el plan económico, evitar que se estimule la demanda interna, y todo se centra en el objetivo de inversiones externas, que también, no sé si lo dice financieras, obviamente, repatriación de capitales, dice, pero los mismos solo serían especulativos si no se apunta al desarrollo económico. Y bueno, dicen que observamos el debate de los funcionarios con acreedores y todo eso, pero los pymes somos espectadores, no cortamos ni pinchamos en la política económica, justamente quienes están a cargo de la producción, ¿no? Recordemos que las pymes son el 95% de las empresas en la Argentina, ¿no? Bueno, esto va a tener una deriva cada vez más clara, ¿no? Ya en 87 se plantean reformas estructurales, un programa de reforma económica, avanzar en privatizaciones, alentar el capital de riesgo en el área petrolera, eliminar las retenciones a las exportaciones. Siempre se recuerda el discurso de Alfonsín en La Rural, que la verdad que muy valientemente, ¿no?, les dijo a ustedes que silban, pero si uno sigue ese discurso, después le dice, ustedes van a tener el dólar que me están pidiendo. O sea, digamos, no, esto no en absoluto es para menospreciar a Alfonsín, pero hay que decirlo todo, no es esa parte que solamente todos recordamos, sino hay que verlo, está en YouTube, el discurso completo, donde finalmente le dice al campo, quédense tranquilos que yo les voy a dar lo que ustedes piden. Ya esa frase iba a surgir en algún momento. Sí. En Estados Unidos, Alfonsín anunció que esperaría, la reforma del Estado, un plan de licitación a inversión privada, también ciertas privatizaciones. Ni hablar cuando ya es el plan primavera, porque evidentemente no está funcionando bien, como cualquier plan neoliberal, siempre empieza a haber cada vez una situación más recesiva, de más inconformidad social. Y ya ahí propone en el Congreso un proyecto de inicio de privatizaciones de activos del Estado, se iba a empezar con Entel, ¿no?, la telefonía y Aerolíneas Argentinas. Y bueno, esto ya lo sabemos todos, el PJ muy graciosamente dijo, no le vamos a poner bandera de remate a las empresas nacionales, ¿no? Sí. Uno ya es si reírse o llorar cuando ve esto, ¿no? Es parecido un poco también a lo que le hizo Frondizi a Perón, ¿no?, cuando decía que los contratos petroleros que estaba proponiendo con la Standard Oil Perón era lesionar la soberanía nacional, y cuando sube Frondizi hace todo eso y 10 veces más, ¿no? Bueno, ya acá tenemos Forcinito y Tolón Estallares, que ya dicen, esto es un avance de lo que va a venir en los años 90. La ICI ya era un obstáculo para la eficiencia global, había que privatizar y desregular, o sea, la industria nacional, por decirlo de alguna forma. Modernización de los instrumentos financieros, ¿no?, la patria financiera, ¿no? Hay un nivel de autarquía económica excesivo, ¿no?, que impide la inserción en el mercado mundial, aumentar las exportaciones agropecuarias, ¿no?, o sea, volver al país agroexportador, ¿no? Sí, industriales también. Ahora, industriales son los grupos económicos, porque las pymes, la verdad que lo que pueden exportar, muy limitado, ¿no? Entonces, ya lo que estamos viendo ahí es claramente, y también lo están planteando los autores, estamos yendo hacia los 90. No a los 90, tal vez porque el peronismo no quiere todavía que sean los 90, ¿no? Porque lo va a hacer ellos, lo van a hacer. Pero ya el modelo va hacia esa dirección, cada vez más nítidamente, ¿no? Y esto es lo más importante para mí. Antes de poner rótulos neoliberalismo, desarrollismo, hablemos del modelo de acumulación. Y acá es clave, Juan Pedro Mazzano, el texto que creo que repartieron antes, ¿no?, sobre, el que te había pasado Marisa, no sé si se repartió o no, pero si no lo podemos entregar después, donde dice, los sectores beneficiados en este esquema eran los que habían resultado ganadores de la experiencia dictatorial, ¿no?, que eran básicamente los
los exportadores y los grupos económicos locales, ¿no? Y acreedores externos, por supuesto. Entonces, de vuelta, más allá de hablar de un modelo económico técnico, lo que vemos es quiénes son los ganadores. Y los ganadores vuelven a ser los mismos que en la dictadura militar: acreedores, exportadores, grupos económicos locales, ¿no? Los monopolios, por decirlo de alguna forma, ¿no? Bueno, caída del costo salarial, obviamente. Hablan de ajuste heterodoxo por esto, porque tenía algunos elementos heterodoxos. Como ven, una de las búsquedas de la exportación es obtener divisas para pagar la deuda externa, ¿no? Y si queremos hablar entonces de por qué hay neoliberalismo acá, bueno, porque termina, como los modelos neoliberales, con caída del PBI, con hiperinflación, con aumento de la pobreza. Recordemos que estaba el 20%, termina con el 47%, ¿no? Entonces, hasta acá una primera parte. No sé si alguien quiere plantear algo, alguna pregunta o algo, si no lo dejamos para después, pero sí quiero acá rescatar alguna cuestión, porque hasta ahora lo que venimos diciendo es hay una continuidad entre el modelo de Videla económico, obviamente, y el de Alfonsín. No vamos a hablar que lo opuesto es el del modelo civil y de derechos humanos, claramente es el opuesto, pero en el modelo económico, ¿no? Pero vamos a ver que eso claramente no fue. Sería muy injusto para Alfonsín decir que eso fue el alfonsinismo, y por eso yo decía al principio es complicado definir esa etapa. Porque cuando se inicia el gobierno de Alfonsín con Bernardo Greenspun de ministro de Economía, la verdad que hay una búsqueda de volver a la etapa previa a la dictadura militar. Recuperar ese modelo de industrialización por sustitución de importaciones, recuperar la demanda agregada, el consumo interno, con una política de ingresos, por ejemplo la suba de salarios públicos, recuperar la actividad industrial, ¿no? Con políticas antimonopólicas y regulación de las importaciones. Y el tema de la deuda externa fue un tema que se empezó a librar una batalla realmente muy, muy interesante, ¿no? Bueno, esto lo dice también la tesis de Mazzaro, que después de Greenspun sí ya viene todo lo de los planes de reducción de déficit fiscal, bueno, neoliberalismo. Pero miren qué interesante, Greenspun es Bernardo Greenspun y Alfonsín, obviamente, ¿no? Decimos Greenspun porque era el que asistía en representación, pero hay una conferencia económica latinoamericana de jefes de Estado para hacer una propuesta conjunta de reestructuración de la deuda, que el pago tenía que ser vinculado a los ingresos, ¿no? No era esta cuestión como en la actualidad o como después se plantea de que la sociedad argentina tiene que desangrarse para pagar la deuda. Bueno, esto es en relación a, por ejemplo, las exportaciones, también en relación a cómo recibimos préstamos, es decir, porque si se estableció una corriente financiera inversa, es decir, si había alguna garantía de que llegaban también préstamos para pagar la deuda, ahí sí, pero no esta cuestión de sacar de los trabajadores todo el excedente para pagar la deuda, ¿no? La necesidad de garantizar el crecimiento económico, un poco lo que se plantea cuando se hace la reestructuración con Néstor Kirchner, ¿no? Es decir, los muertos no pagan deuda, solamente con el crecimiento podemos pagar la deuda. Bueno, se plantea, ¿no? en la Asamblea de la ONU, Alfonsín, el problema de la deuda externa. Esto creo que muchos lo saben, ¿no? Que envió una carta unilateral al FMI, quiere decir unilateral solamente a Argentina, una cuestión que algunos dicen que fue sin consulta a Alfonsín, no se sabe, pero que fue una cosa muy fuerte porque prácticamente les hablaba de deuda odiosa, o sea, una cosa que, palabra prohibida para el FMI, porque le estás planteando, mirá que tenemos que revisar la deuda que se tomó. Y bueno, ahí Argentina comienza a acercarse al movimiento de países no alineados, al grupo de Cartagena, para con 11 países de vuelta, ¿no? Plantear el tema de la deuda, la necesidad de quita, de reestructuración. Bueno, ya a finales del 84 se capitula, ¿no? Por eso se hace el acuerdo con el FMI. No solo se abandonó el objetivo de la negociación en conjunto, porque además también otros países, digamos, dejaron, no fue Argentina el primero. Creo que México empieza ya a hacer acuerdos bilaterales dejando de lado este grupo, porque claro, siempre hay un incentivo para aquellos que rompan el bloque, ¿no? Sino también el gobierno discontinuó la investigación de la deuda pública y reconoció la totalidad de la deuda externa, que para ese entonces ya superaba los 46.000 millones de dólares, con 6.000 millones de intereses impagos. Me gustaría lo que pasa, quiero ver si acá... Pero usted también ha señalado acertadamente, señor presidente, la necesidad
de acompañar estos procesos de democratización con realizaciones tangibles en el campo económico que permitan a las democracias nuevas dar respuestas cabales a los requerimientos de la democracia social. Es por eso que al lado de la esperanza está también el temor en América Latina. El temor que nace de comprender que hay expectativas insatisfechas en nuestros pueblos, que las democracias han heredado cargas muy pesadas en el orden económico, que una deuda que en mi país casi llega a los 50.000 millones de dólares y en América Latina en su conjunto está alrededor de los 400.000 millones de dólares, conspira contra nuestra posibilidad de desarrollo, de crecimiento y de justicia. Esta es, señor presidente, sin duda una de las grandes diferencias en nuestros dos países. Bueno, me parece que no es menor frente a Reagan, frente al presidente de Estados Unidos, este planteo. Hay que hacerlo, ¿no? Y tenemos este otro video, este tal vez menos conocido. Creo que abordamos el problema de la deuda, que usted lo ha evocado, los problemas de Santo Domingo con el Fondo Monetario Internacional. Usted también tiene un problema de deuda, 44 millones de dólares, el FMI también va a poner condiciones a Argentina. ¿Cómo piensa usted resolver este problema? Mire, el tema es bastante claro, sencillo, lo hemos reiterado muchas veces, es lo que estamos diciéndole en estos momentos al Fondo Monetario Internacional. La Argentina ya ha hecho el ajuste de su economía. No se puede comparar la situación de la Argentina a la de México, la de Brasil, la de Venezuela. En aquellos países se había venido creciendo de manera muy sostenida e importante en su Producto Bruto, entonces no entro a discutir, pero era la situación distinta y se produce un ajuste de su economía. Nosotros no nos habíamos endeudado para capitalizarnos, como el caso de México, que quiso poner en marcha sus nuevos yacimientos de petróleo, o Venezuela, su siderurgia, o el Brasil, que montó un parque industrial en 10 años mayor que el que la Argentina montó desde el principio del siglo a la fecha. Nosotros nos habíamos endeudado para destruirnos, así como le digo, para destruirnos. Habíamos deshecho nuestra economía, importábamos productos que fabricábamos, cerramos las fábricas, hicimos cundir la desocupación y al mismo tiempo nos endeudamos. Hubo una caída estrepitosa del salario real. Entonces nosotros le hemos dicho al fondo que de ninguna manera vamos a aceptar esto que llaman ajuste de la economía, que significa que bajemos los salarios reales. Nosotros nos hemos comprometido con el pueblo argentino a defender el salario real, a aumentarlo no desde luego en la medida de lo que serían nuestros deseos ni las expectativas de muchos sectores. Será el primer año del 6 al 8%, pero lo vamos a cumplir y además vamos a hacer crecer la economía. Bueno, me parece que es una excelente descripción cuando dice nos endeudamos no para producir, sino para destruir la economía. Claramente Alfonsín sube con otra idea. Y después quedará en cada uno hacer el balance hasta qué punto, obviamente, ese modelo de industrialización por sustitución de importaciones, más que agotado, que eso es otra gran discusión, ya no podía darse con el legado que había dejado el neoliberalismo de endeudamiento, destrucción del aparato productivo, y se vio ya acorralado a seguir en esa dirección, o hasta qué punto él también no quiso dar una pelea que tal vez en sus inicios sí intentó darla. Eso quedará por cada uno. Ahora, lo que sí me parece como balance es que el periodo de Alfonsín termina siendo claramente neoliberal, pero que no sé si lo podría, estamos siempre hablando de lo económico, no de lo civil, obviamente, pero no sé si lo podríamos poner todo el gobierno como una continuidad de la dictadura, sino en todo caso, como sí una continuidad, pero frente a un inicial proyecto de restituir aquello que los militares habían destruido. Hay algo sonando, sí. ¿no? Es Alfonsín, siempre es Alfonsín. Claro, es el fantasma Alfonsín acá que... bueno, nada, me parece eso, digo, por eso, más que ponerle tal vez un rótulo, ¿no? Los programas económicos neoliberal, que lo podemos poner también, pero sobre todo lo que vemos es que finalmente el gobierno de Alfonsín termina beneficiando a los mismos ganadores del modelo de la dictadura, de vuelta a los acreedores externos, los grupos económicos, el sector exportador y agroexportador específicamente. Así que bueno, me parece que eso es un poco lo que yo les quería transmitir. Muchas gracias.
Lo que habría que mencionar, tal vez, Julián, es que esto fue conseguido a golpes de mercado, sistemáticos, ¿no? Que no fue una deriva no condicionada. Sí, claro. Sí, no fue porque además cuando uno escucha a Alfonsín en esos discursos frente a Reagan, que tiene muy clara la situación, tiene muy claro cuál es el proyecto neoliberal, cuál es el proyecto que él auspicia. Él dice, nosotros no queremos reducción de los salarios reales, la Argentina ya hizo el ajuste. Digo, alguien que habla tan claramente y que además designa a Bernardo Greenspun, que tenía una historia ligada también a la CGE y que va a los foros internacionales a hablar contra la deuda externa, que denuncia todo lo que sucedió durante la dictadura. Es muy raro que por sí mismo tuviera la intención de llevar su modelo hacia una continuidad de la dictadura. Es lo que de hecho sucedió, pero yo quisiera rescatar igualmente en ese aspecto que no fue su idea original. Por supuesto que también están quienes dicen, bueno, pero finalmente, sí, finalmente terminó haciendo la misma política económica, más o menos, un poco más de heterodoxia, más o menos de ortodoxia, la misma política económica que la dictadura. Ni hablar del Plan Primavera, que es al final donde ya es prácticamente, bueno, era para llegar, eso es lo que dicen todos, pero bueno, ya directamente es destruir todo con basta de que no explote la Argentina. Algo parecido también a lo que pasó con el macrismo, ¿no? Esta cosa de, bueno, me endeudo lo que sea necesario si es que se me abren los mercados, todo en función de llegar, quemo reservas del Banco Central, o sea, ya sin ningún tipo de sustentabilidad y dejando una bomba, que es la bomba que deja con la hiperinflación. Le salió mal porque finalmente le explotó a él, pero ya con un nivel de falta de compromiso con el país y solamente con el único interés de llegar a terminar el mandato. Bueno, a Macri le salió, a Alfonsín no. Pero bueno, ya eso, el costo de esas medidas, además de corto plazo, muy favorables a lo que demandan los acreedores, muy de quemar reserva del Banco Central, es dejar una bomba verdaderamente para el otro gobierno, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que son las dos caras en todo caso. En el caso de la dictadura, una sola cara, la neoliberal. En el caso de Alfonsín, y siempre hablando obviamente del modelo económico, no de otra cuestión, ¿no? ¿Podríamos decir que los llevaron al cachetazo entonces Alfonsín? Yo, como opinión, esto es sí y al mismo tiempo se dejó llevar, porque bueno, también son las dos cosas, porque si no pareciera esa cuestión de victimizar, ¿no? Solamente, a ver, son las dos cosas. La verdad es que él se asume con una deuda externa totalmente insustentable, con el poder del FMI, con el aparato productivo destruido. Era muy fácil de alguna forma maniobrarlo. Ahora, ya lo hemos visto en la historia argentina, en la historia mundial, que eso no es determinante y que hay líderes que logran sobreponerse a eso. También obviamente depende de un pueblo que apoye a esas, ¿no? A esas quijotadas. Pero tampoco digo yo poner en el lugar solamente de alguien que, porque si no, ¿para qué es presidente uno? Simplemente para decir, bueno, esto es lo que puedo hacer, ¿no? El posibilitismo de decir, bueno, hasta acá, no más que esto no puedo, los acreedores me piden esto, entonces uno termina diciendo, bueno, pongamos a cualquiera, porque es lo mismo Alfonsín que Martínez de Oz en este caso, entonces. Pero bueno. A mí me parece también como que se debilitó el gobierno de Alfonsín, porque fue perdiendo base social. Es lo que le pasa, ¿no?, a todos los que empiezan a aplicar los modelos neoliberales. Es una cuestión de ajuste, de pérdida de consenso social, y entonces cada vez dependen más de los poderes económicos a los que están en algún momento, no enfrentando, pero por lo menos poniéndole un límite. Cada vez tienen menos espacio para confrontar porque saben que la sociedad los empieza a abandonar, entonces cada vez se agarran más de esos poderes económicos, siempre dañando más al tejido social y creyendo que, por lo menos siendo gentil con los acreedores, con el FMI, van a lograr sostenerse en el poder. Claramente a Macri le salió, claramente a Alfonsín no. Pero claro, cada vez que se aplican estos modelos, como en la dictadura también, empieza a perder consenso porque la gente empieza a sentir un ajuste perpetuo, siempre es por ahora y después, como decía Michetti, ¿no? Viene la luz al fondo. Sí, ¿no? Siempre es ahora nada más, un esfuerzo, hay que pasar el invierno, la gente ya cada vez lo cree menos, pero la que lo cree al año se da cuenta que está peor y que, bueno, en realidad todavía tenés que esperar un tiempo más y perdés el trabajo, entonces va perdiendo legitimidad social, ¿no? Bueno, sí, adelante. Hola, yo no quería decir esto. Siempre que veo estos temas, bueno, tengo ese sabor amargo, ¿no? Del fracaso como pueblo, porque me parece que no podemos hacer un análisis estrictamente económico sin tener en cuenta el contexto y las personas que actuaron en ese contexto y la política. O sea,
La economía no se puede separar de la política. Claro. Y si los que saben, los que vivimos en esa época, veníamos de una dictadura, ¿no?, que toma esta deuda, ¿no?, y es enemigo del pueblo, que es la pata civil, digamos, sigue gestionando esto, y Alfonsín, además de pasar por todas las sublevaciones y demás que sufríamos, que íbamos un día a Martelli, otro día a Campo de Mayo, porque estábamos asustados, que volvían los milicos. Bueno, me parece que no se puede separar eso, pero a mí el gusto amargo que tengo siempre, y que ahora con lo que decías, Macri sí lo logró, Alfonsín no pudo asumir, me genera una violencia, no puedo ensañar lo que me pasa por dentro. ¿Por qué? Porque digo, ¿por qué esas deudas que son ilegítimas? ¿Por qué nosotros, con el advenimiento de la democracia, no pudimos declarar las deudas ilegítimas y posicionarnos como pueblo, ¿no es cierto? Porque todavía estaba cierto sector en nuestra población diciendo, y algo habrán hecho, y qué sé yo cuánto. Entonces, ahora, después de lo que vivimos, llegar al poder, a la pata civil de la dictadura, en estos anteriores 4 años, nos vuelve a pasar lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Que no podemos plantarnos como sociedad, como pueblo, y decir, esto está mal, señor, porque no pasó por el Congreso. O sea, antes no había Congreso, claro, en la dictadura. Con el macrismo no pasó por el Congreso, o sea, no fue por las vías constitucionales la deuda. Bueno, pero sabes que tal vez te dé más bronca lo que te voy a decir, pero si ya estaba con bronca, tal vez esto te dé más bronca, pero yo en algún momento hablé con Noemí Brenta, que es la mayor experta en temas de endeudamiento con el FMI. Dice, bueno, de hecho ahora salió una ley para que pasen por el Congreso, o sea que no era legítima esa deuda, y además fue en un gobierno democrático, eso también es mucho más, tal vez si quieren, irritante, con lo cual no había forma de plantear que esa deuda estuvo mal habida. Digo, fue responsabilidad, y vamos a decir, no de los argentinos, pero sí de los votantes del macrismo, que se haya vuelto al FMI y a tomar esa deuda, pero nos tenemos que hacer cargo porque fue un gobierno democrático. Entonces, tal vez esto tiene más bronca, pero es diferente a lo que pasó durante la dictadura militar. La finalidad de ese empréstito sí fue ilegítima. El uso que se le dio... No, pues, a ver, fue para la fuga, eso está claro. Lo que pasa es que es muy difícil plantear eso porque dentro de toda la estructura legal, financiera, la arquitectura económica, no hay algo en lo que vos te puedas agarrar para decir... La fuga estaba autorizada, es decir, no había impedimento para retirar dólares y enviarlos al exterior. Entonces, quien lo hizo estaba dentro del marco de la ley. Claro, entonces es muy difícil, parece más una visión más ideológica y subjetiva que técnica. Es decir, técnicamente, si un gobierno te permite robar, fugar, bueno, está dentro de la arquitectura financiera económica. Paso previo que el FMI no da plata para esa... Claro, efectivamente. Bueno, muy bien. Eso es cierto. Ahí lo que tenemos, bueno, se va el debate, es muy interesante lo que decís, porque la cuota parte que le correspondía a Argentina además eran 19.000 millones de dólares, no 45.000 millones de dólares. Y tampoco en la carta orgánica del FMI el dinero es para aumentar reservas, no para fugarlo. Ahora, el problema en todo caso, el FMI te puede decir, bueno, ese es el problema mío. O sea, yo incumplí mi carta orgánica, veré acá, pero vos, como país, digamos, es decir, yo no puedo culparte a vos de incumplir yo mi carta orgánica. ¿Se entiende o no? Entonces, digo, es muy complejo esa cuestión. Yo creo que uno lo vio venir en el 2015, decía, bueno, viene todo esto, y no hay forma de frenarlo, porque ahora además es en democracia. Entonces, me parece que muchos de nosotros vimos que era una serie de capítulos que conocíamos, todos sabíamos que se iba a terminar en el FMI, todos sabíamos que se iba a fugar, que primero se iba a recurrir al endeudamiento externo para fugar, cuando eso se acabe se iba a recurrir al FMI, y además como frutilla del postre para ellos es, y además te mantengo el modelo económico, porque dejo un gobierno condicionado. Todo eso, creo que muchos lo vimos el 10 de diciembre del 2015, tal vez no lo vieron algunos que hoy están en el gobierno igualmente, ¿no? Pero seguimos viendo siempre lo mismo. Yo te quiero preguntar, porque recién planteabas que la deuda del gobierno de Macri fue legítima. Y tengo entendido que la Constitución dice que no se pasa por el Congreso. Pero no. Salvo que algún decreto del Poder Ejecutivo
te dé la posibilidad de manejarlo de esa manera. Me parece que ese decreto viene de mucho antes. Mirá, a lo que decía Noemí Brenta es que en realidad el fondo te gira DEG, Derechos Especiales de Giro, es otro tipo de no se concibe como endeudamiento tradicional. Esto es lo que plantea Noemí Brenta. Hay, sin embargo, es cierto que hay algunas cuestiones muy técnicas donde ya no me podría meter, que dicen que, por ejemplo, la carta de intención, una cosa así, se firma después de que se entrega el préstamo, lo cual ahí sí uno podría encontrar, tal vez algún técnico que sepa, como estos abogados que logran encontrar el problema técnico, es, por ejemplo, vos no podés recibir el dinero antes de firmar una carta. Entonces ya ahí yo no me puedo meter porque es muy técnico, es para abogados y podría encontrarse esa vía, que casi siempre igualmente termina siendo político el tema, ¿no? Pero vos podés ir con todas las de la ley y se ríen, porque dicen, sí, está bien, ¿y qué me vas a hacer? Bueno, tal vez por esa vía algo se logre, pero de vuelta, es algo que yo no me animo a meterme en eso porque es un tema que solamente lo puede expresar alguien que es experto en deudas soberanas y que digamos, tiene todos los documentos. Lo mismo con la deuda general de la dictadura, porque se metió una investigación del doctor Olmos. Fue Ballesteros, dijo que era ilegítimo. Total, la dictadura es un gobierno dictatorial. Sí, bueno, ahí esa es otra historia, por eso, la dictadura es una deuda odiosa, claramente, es una deuda que el Estado argentino nunca debió haber tomado porque estaba usurpado. Entonces, bueno, esa es otra historia, ¿no? ¿Qué pasó con esa deuda? Pero vieron que es Alfonsín también el que reconoce todo eso. Primero no, pero después ahí se lo plantea en el trabajo, finalmente dice, bueno, acepta todo, acepta los intereses, lo cual ahí hay una responsabilidad importante de Alfonsín. ¿No? Claro, es lo mismo de siempre, creo que si él seguía con ese planteo tal vez le explotaba todo, y él prefirió, pero claro, es una deuda futuro, porque vos reconoces eso, lo legitimás, algo parecido a este gobierno, ¿no? Es decir, si ibas contra el FMI te podía explotar, ahora si no, legitimabas todo eso, porque de vuelta, no legitimarlo yo entiendo que es más difícil, pero bueno, en todo caso vos mantenés, hoy ya está, ya no se puede discutir la deuda del FMI porque además ya se reacordó con el gobierno actual. Sí, pero además se la pasó por el Congreso, cuando la toma de la deuda no había pasado, entonces ahí sí le trasladó otra vez. Ya está, ahora ya, si había algún viso de ilegalidad que algún técnico lo podía encontrar, ahora te dicen, bueno, ahora ya no, porque esta nueva deuda ya es totalmente... Sí, igual enfatizaría este carácter político de las decisiones. Y el 11 de diciembre Alberto decía, como venía diciendo en la campaña, todas las cosas que decían las campañas y las sostenía, yo creo que la situación, aunque sea para negociar, era otra. Ahora cuando vos le empezás a decir, te voy a pagar, te voy a pagar, te voy a pagar, te voy a pagar, con lo que sea, con lo que sea, con lo que sea, bueno. Sí, totalmente. Después no se vuelve. Y me parece que ahí sí hay lecciones en la historia argentina. Otro mito que hay es que si no pagamos, esta idea de que si no pagamos explota todo. Argentina tiene 8 de FOD, Venezuela tiene otros 8. Pero Marisa, privados. Con el FMI solamente se retrasó en el 2003, con Kirchner unos meses y no más. O sea, ir contra el FMI es ir contra el mundo. Yo, de vuelta, creo como vos que tal vez estoy repitiendo un discurso. Pero bueno, animarse al abismo te puede ser bien o mal, ¿no? Pero es cierto que esos default privados no son lo mismo que con el FMI. Diciendo que ibas a hacer otras cosas, y yo creo que parte de la decepción de la sociedad con el Frente todo tiene que ver con haber decepcionado de varios de esos objetivos políticos. Y hoy estamos como estamos, habiendo asumido todo y perdiendo todo el capital político. Coincido. Más allá de cómo se llegue, lo que estamos viendo en esta semana es... un punto de inflexión horrible, digamos, haciendo las tareas que no queremos que Macri haga, haciendo el gobierno. Coincido. Y ese condicionamiento, por eso también es interesante verlo como una herramienta política de la globalización, digamos, del capitalismo a nivel global. Son las deudas las que van a subordinar a los países. Sí, coincido plenamente. Guzmán no tiene nada que ver tampoco, ¿no? Que no es un topo y de vendido y su decisión política. Pero si hasta se va un domingo, a mí me da que pensar, el famoso hijo de Pili, pero vos que semejante caos, no sé, digo. No, a ver, yo lo que creo es que el FMI quería que se firme, entre comillas, cualquier cosa, pero que se firme, porque sabía que después va a venir otro gobierno y en algún momento vas a tener que volver a renegociar y ahí te va a poner las condiciones que quiera. Entonces,
si este gobierno venía con un discurso anti-FMI, entre comillas, decía, bueno, está bien, querés que no haya reforma laboral, que no haya reforma previsional, te lo dejo, firmame esto, cuando no llegues a cumplirlo, porque no se puede, porque es insustentable ese programa, bueno, ahí nos volvemos a sentar con el gobierno que esté en ese momento, y además con más poder, como diciendo, bueno, me volvés a incumplir. Entonces me parece que, no sé si qué interés había detrás o no del gobierno, pero lo que sí sé es que firmar eso era prácticamente volver a meterte en toda la trampa del FMI. No firmarlo de vuelta, también podía ser la caída del gobierno. Ahora, nadie puede pensar que un acuerdo con el FMI va a tener algún tipo de beneficio para el país en el mediano y largo plazo, ¿no? Eso está claro. Sí, hay ejemplos en el mundo de algunos países o países que no haya pagado la deuda externa. Hay muchísimos. ¿Con el FMI decís o...? Con el Fondo Monetario. ¿Cómo se llama este economista, el francés? ¿El belga? No, el que trabaja deuda soberana. Ah, sí, ya sé quién decís, pero no me acuerdo el nombre. Sí. Ya me voy a acordar. Él tiene el seguimiento de todos y Argentina, desde San Martín para acá, San Martín repudia por primera vez la deuda externa de la reciente. Pero de vuelta, una cosa es la deuda externa, que sí, obviamente millones entraron en default y bueno, la Argentina misma en 2001 y renegoció muy bien, pero con el FMI siempre es otro capítulo. Yo lo que sí recuerdo del FMI es que Tsipras, ¿no? O sea, la extrema izquierda griega subió diciendo de ninguna manera vamos a aceptar y a las 2 semanas estaba firmando con el FMI. O sea, ahí existe el Banco Central Europeo, que es el principal. Bueno, condicionante, pero digo, se suponía que el partido más de izquierda, más anti-FMI, y a las 2 semanas, vaya no saber por qué, dicen sí, te firmo lo que quieras. O sea, sí, obviamente terminan cayendo, obvio. Pero digo, ahí te das cuenta y decís, bueno, pareciera que ni siquiera la ultraizquierda se le anima al FMI. No sabemos qué pasa en el medio, porque no estamos en esos niveles, pero pareciera que efectivamente la idea de plantarse frente al FMI es muy compleja. Ahora, claro, esa es la cuestión. Por otro lado, firmar, y como decía Marisa con todas las sonrisas, bueno, yo no sé a quién puede de alguna forma hacer de eso una épica o simplemente, como puedo decir, es el menos malo de los resultados, pero creo que, como dice Marisa, no se lo votó para eso al gobierno. En fin. También es cierto que una cosa que funciona como todo el tiempo la pensamos como en contra nuestra, era la principal arma, que es que la magnitud de ese préstamo había agarrado el Fondo Monetario. Lanzarse a Argentina en ese momento implicaba probablemente la quiebra del fondo. Ahí está el 80% de los recursos del Fondo Monetario en este país. Sí. Más agarrados imposible. Bueno, la frase, ¿no?, de que si vos le debes al banco 100, tenés un problema, y si le debes 1.000.000, el que tiene un problema es el banco, ¿no? Claro. Pero esto, digo, hay toda una tradición, tanto de constitucionalistas y juristas patriotas, tendríamos que sacar todo lo que vemos todo el tiempo, pero hay una acumulación desde Carlos Calvo para adelante de jurisprudencia en torno a estos temas. Después, Alfredo Calcaño también tiene una serie que fueron basados en la deuda de la dictadura. Pero hay muchísimo para poder, por lo menos, dar la discusión política, que es lo que ni siquiera se dio, mucho menos una discusión económica en términos de no vamos a pagar o se condiciona, digamos, el pago. Bueno, la aprobación... Si nadie en ese momento decía no pagar la deuda, sino en qué condiciones íbamos a pagar la deuda. Y en la medida que fuimos pagando nos volvimos débiles, porque cada vez teníamos menos guita nosotros. Y ellos tenían menos deuda, pero poquito. Me parece que esa fue parte del proceso de debate. Sí, alguno dijo obviamente igual que en la actualidad cuando hablamos de Alfonsín, ¿no? Es decir, también, ¿no? Se entra con cierta épica y ahí, bueno, dependerá de cada uno. Primero, es verdad, empiezan a ver como hay unas limitaciones muy fuertes de los poderes económicos, financieros. Y bueno, ahí sí, cada uno puede decir, bueno, no había otra posibilidad o se buscó lo menos malo para la sociedad o realmente hubo claramente se abandonaron las banderas, se traicionó al electorado y está bien, digo, cualquiera de las dos hay argumentos para sostenerlas, ¿no?
Sí, a diferencia que en uno se enfrenta el problema y se lucha, en el otro no se lucha. Decía con Alfonsín, Alfonsín, claro. Sí, incluso yo recuerdo que se lamentaba de que no se podía hacer un acuerdo con los países latinoamericanos para enfrentar. Pero no se podía hacer porque había presiones sobre cada gobierno. Entonces llega un momento en que ya no puede luchar más, ¿no? Total. Y ahí me parece que ahora pasa, yo estoy de acuerdo con lo que dice Marisa, de que el gobierno no supo enfrentar cuando subió esta situación, ¿no? Una vez que se desencadenó todo, Guzmán y todo eso, pasa lo mismo, ¿no? Es decir, seguimos luchando, nos seguimos enfrentando, nos entregamos. Yo creo que siempre se puede seguir luchando y siempre podés ganar una cosita. Claro. Siempre podés ganar una cosita. Hay que tener claro y definirlo, a mi entender, definirlo bien, qué características tiene el poder económico al que nos enfrentamos. Eso a veces no se define. Sí. El poder económico que nos enfrentamos nosotros, el poder económico que se enfrentó Alfonsín, le entregaba el Fondo Monetario. ¿Y quiénes más? ¿Y quiénes desde adentro también llegaban? Sí, claro. ¿Cómo jugaba el capital financiero? Es decir, todas esas cosas hay que caracterizar. Y siempre vos vas a encontrar que hay un lugar donde pueden meter. Siempre vas a encontrar un lugar. Bueno, se supone que para eso es la política, porque si simplemente vas a ser un administrador de la decadencia, bueno, por lo menos no plantees ser otra cosa, cuando se planteaba empezar por los últimos para llegar a todos. Sí, coincido. Habrá que ver si hay algún discurso tan contundente de Alberto Fernández como sí lo hubo de Alfonsín. Tal vez lo haya, no sé, uno tampoco es que sigue todos. No lo sé, digo... Con la Alfonsín yo encontré esto, bueno, también lo trabajé esto, ¿no? Que a diferencia, y se le planta a Reagan en esa conferencia, es clarísimo sobre lo que el papel del fondo en destruir la Argentina, que es una deuda no tomada para, como en México dice, para inversiones, fue básicamente para fuga, que ellos estaban comprometidos con la suba del salario real. Habría que ver de vuelta si Alberto Fernández por lo menos tuvo alguna de estas, o lo que sí más recordemos es cierto, como decía Marisa, son las sonrisas con Cristalina Georgieva, recordamos mucho más eso. El poder económico. Exacto. Ahora una consulta, porque todo esto también se firmó antes de la guerra entre Rusia y Ucrania, que también disparó un montón de cosas, todo. Sí. Suponiendo que la guerra no estuviese, ¿estaríamos en esta misma situación hoy? Yo creo que sí. Sí, cualquier acuerdo, el acuerdo con el FMI, te lo digo ya en términos más técnicos, plantea una reducción del déficit fiscal del 0,5 en relación al año anterior, pero que en realidad era 1 si vos le sacás el impuesto a la riqueza, que es una bestialidad, digamos, ¿no? También reducción de la emisión monetaria, este año tenía que ser 1,7 y el año pasado había sido algo así como 3,4, sería un ajuste muy fuerte, que lo estamos viendo además. Claro, pero también tenemos que, por ejemplo, tenía que comprar el gas, que en junio y julio se fue un montón de guita, que fue la pero vos sabés que el campo no liquidaba, entonces salieron a regalar un bueno, el campo nunca te va a liquidar si no le das el dólar que ellos quieren, pero vos sabés que los términos de intercambio fueron buenos este año para la Argentina, en el sentido de que aumentó la importación en el gasto energético, pero subió más aún las exportaciones por soja, entonces del agro. Entonces, fíjate vos que no la guerra no terminó perjudicándonos la guerra. ¿Cómo? Sí, pero jugó económicamente en beneficio para el país, porque lo que aumentó la energía por la cantidad que importamos fue menor a lo que aumentó nuestras exportaciones por la cantidad que exportamos, ¿no? Entonces, ni siquiera uno podría... ¿Cómo? Más o menos ahí equilibrado. No, los números los tengo porque hace poco hice una nota sobre eso y los términos de intercambio algo así como que habían, no te quiero mentir, pero me parece que eran 47% por encima los valores de las exportaciones y 30 y pico las importaciones, ¿no? En general, contando energía y otras. De manera que vos te benefició en términos económicos la guerra. Así que podría haber sido peor tal vez, ¿no? Sí, muy llamativo eso. ¿A dónde puedo parar todo?
no se aprovechó porque no se impuso el impuesto a la riqueza esta divina, o sea, muchas importaciones, pero sí. Bueno, las retenciones son la mitad promedio de la que tenía el kirchnerismo. Y no se las tocó. Son prácticamente la mitad, en promedio, ¿no? Trigo, soja, maíces, si vos tomás cuánto cobra el kirchnerismo, después Macri las baja, después las sube un poco por pedido del FMI, y ahí se mantiene, al otro lado le toca unos puntos, 2, 3 puntos nomás, pero la mantiene en el nivel que la dejó Macri. Sí. La soja creo que es el único que subió. No, 3 puntos. Macri había hecho una fórmula media extraña porque estaba especificada la retención, pesos por cada, digamos. Sí, en términos, más o menos quedaba en el 29% y está en el 33%, digamos. Pero algunas también, porque había la soja que estaba la industrial, o sea, el aceite, y otra era para el producto primario. En promedio, 3 puntos. Poco, nada, 10%. O sea, frente a, en el kirchnerismo estaba... déjame pensar, no recuerdo, la soja justamente no es la que más se modificó, el kirchnerismo estaba por encima del 33%, pero por ejemplo sí la del trigo, el kirchnerismo estaba cerca del doble, estaba como el 28% y está el 11%, una cosa así. Después hay que ver los números finos, pero sobre todo trigo, maíz, ahí la diferencia es enorme con la que había en el kirchnerismo. Una pregunta. Cuando se enfrenta a Greenpool, toda la gestión de Greenpool como ministro, ¿había sectores del empresariado que lo apoyaban? Una buena pregunta. Yo no te podría responder porque no sé eso, sí, pero sí te puedo decir que el Greenpool estaba todo ligado a la CGE, digamos, ¿no? Claramente, si bien todavía no estaba conformada del todo la Confederación General Económica, no hay dudas de que el empresariado nacional con conciencia de clase, que no es la mayoría, pero que está en el rol de dirigencia, sí, sin dudas. De hecho, cuando publican esa primera memoria, es un año después de la asunción de Zurruy, ¿no? Siempre esos apoyos son muy débiles, porque la burguesía nacional es débil desde todo punto de vista, económico, ideológico, pero sin dudas que ahí había creo que era Tuta Koganov el que estaba a cargo de la CGE en ese momento, y sí, tenía mucha cercanía con el plan de Greenspoon, que obviamente además estaba orientado hacia el capital nacional, pero bueno, los grupos económicos locales sin dudas que no lo deberían ver con buenos ojos, porque como dice Marisa, en la pata económica de la dictadura sabían que ese proyecto era el que ellos habían dado de baja, ¿no? Entonces, seguramente estaban tranquilos diciendo igual esto se va a caer porque ya destruimos el aparato industrial, ya endeudamos, o sea que esto no va. Pero deben haber esperado, y claramente sí, Zurruy sí cuenta con todo el apoyo de los grupos económicos, ¿no? Eso lo vimos ahí en la charla, ¿no? ¿Vos considerás que el radicalismo careció de un plan económico y lo que hizo fue toda una improvisación que terminó con Pugliese, al final diciendo de que les hablé con el corazón? Creo que terminó con Jesús Rodríguez, ¿no? Me parece, fue el último. No, al final es como lo de Macri, es una cuestión de aguantar. Yo creo que lo escuché en algún momento de algún funcionario que decía, nosotros lo único que queríamos era llegar a las elecciones sin la hiperinflación. Para eso quemaban reservas del Banco Central de una forma total, hasta que tuvieron que dejar de vender porque se las comieron todas, pero sí, un tema de insustentabilidad, lo mismo que hizo el macrismo. Al principio, después tuvo que poner cepo porque no queda otra, pero al principio te doy todos los dólares que quieras con basta de que no me estalle. Pero claro, eso es una deuda enorme a futuro. Entonces, al final fue un nivel de irresponsabilidad para lo que se venía enorme, y no le salió bien, porque además a Macri sí, pero a Alfonsín no, porque le explotó a él. Yo creo que ellos calculaban que esa hiperinflación se iba a dar con la asunción de Menem, digamos, ¿no? Alberto tiene culpa que no le haya explotado a Macri. Sí. Yo ahí lo que escuché, le puedo decir... Cuando dijo, para mí el dólar está bien acá... en 60 pesos. Ahí le empezó a cagar. Sí. A ver, sí. No, quería hacer una consideración que no le hicimos. Fíjate que analizamos desde la dictadura militar, las idas y vueltas de Alfonsín, el menemismo, el endeudamiento de Macri, Alberto Fernández, y todo lo que ocurrió. Pero evidentemente se trata de una cuestión de decisión política, de voluntad política. Si no, ¿cómo entenderíamos que Néstor Kirchner nos desendeudó con una quita extraordinaria
y dejó el país prácticamente desendeudado. Primero, a ver, si me preguntas mi opinión, sí, obviamente, claramente, además, en Kirchner había una clara decisión política, uno sabe, además, lo escuchó, ¿no? Cuando, por ejemplo, Labaña le decía, no, esto es demasiado, no vamos a ir, no, y le decía, no bajamos de esto, o sea, siempre era como todos los técnicos económicos diciéndole, estás siendo demasiado agresivo, y él se plantaba con una decisión muy férrea, así que yo creo que eso coincido. Ahora, después también es cierto que hay que ver el contexto en el que cada uno, para ser medianamente justos y objetivos, Kirchner asume después de un default. O sea, ya eso le da el pie de tener pararse de otra forma, ¿no? Frente a los acreedores diciéndole, mirá que es esto nada. Claro, además la idea de, en realidad yo ya te dejé de pagar, ahora si querés cobrar algo, veamos. Eso no es lo mismo que asumir con una deuda que no está en default y el riesgo de sufrir vos el default, que es lo que le pasó a De la Rúa, digamos, ¿no? De vuelta también, siempre se termina, el radicalismo lo vemos de la misma manera, ¿no? Además es muy parecido también toda la deriva de... Bueno, le faltó los primeros años de Greenspun a De la Rúa, en realidad entra directo, ¿no? Sí, va directo ahí. Pero, sí. Pero bueno, de vuelta, ¿no? Siempre el temor del default, ningún gobierno lo quiere enfrentar porque es muy probable que caiga el gobierno. Eso, Kirchner no tenía ese temor. Esto hay que ser justos. Trabajos sociales. Claro, Raya Rodríguez ya, ¿no? Sí. Sí, él es el que decreta la cesación de pagos, ¿no? Pero me parece, claro, ahí estaba la gran diferencia. Ahora, estoy de acuerdo en una cosa, la decisión política de Néstor es, digamos, es incuestionable. La de Alfonsín pareciera que sí, pero después da marcha atrás. Sí. Y hay una cuestión a tener en cuenta que los precios internacionales de las exportaciones argentinas durante el alfonsinismo bajísimos. Sí. Y claro, y a partir de las sucesivas crisis desde el 94 en adelante, digamos, hacia el 2000, 2001, ahí hay una reversión que le permite también la espalda, o sea, la política se da también y retroalimenta o no procesos que están ahí a la mano, pero me parece que la perspicacia, la capacidad de utilizar lo que está en función de esto va con el dirigente, con el líder, ¿no? Que la puede ver y usarlo a favor de... No, excelente, Marisa, pues es verdad, eso lo tendría que haber mencionado, es cierto, tuvo mucha mala suerte Alfonsín con el tema de las materias primas estaban por el piso y Néstor Kirchner tuvo una suerte enorme, pero ahí me acuerdo como dijo Zayat cuando le decían, bueno, es viento de cola, decían, bueno, subite a una vela, a un velero, y fíjate cómo manejas, porque vos vas a tener viento de cola en el velero y te vas a hundir si no lo sabes manejar. Entonces, el viento de cola lo tenés que saber aprovechar, no es que con el viento de cola te sentás y ganás la carrera. Eso es así. Pero es verdad, el viento de cola existió y Alfonsín la verdad que tuvo mucha mala suerte en ese aspecto porque no le entraba $1 por exportación. Muchos años seguidos de esa situación. Sí, claro. Entonces, sí. Yo recuerdo, me parece que era Labaña que decía, y los negociadores con el Fondo Monetario, que cuando iban a ir a estas conversaciones, arreglaban todo con Néstor, y él decía una quita del tanto por ciento, y durante toda la década del 90, lo que el Estado argentino decía y lo que el posicionamiento con el que se salía, estaba siempre sujeto más o menos 90%, digamos. Claro. Entonces, en una de estas previas a las negociaciones, no recuerdo ahora si es Labaña o el propio negociador, le dice, ¿qué margen de maniobra tengo? Y Néstor hace así. Claro. No. Se va y tiene que decir, no, una quita de tanto por ciento, y cuando empiezan a negociar, dice, ¿es esto o no puedo volver? Sí, no, la decisión política era clarísima, un nivel de agresividad muy favorable al país, obviamente, ¿no? Pero de todas maneras, pagó, quiero decir, vuelvo con la pregunta anterior. Hizo un buen arreglo, pero pagó la deuda. Néstor Kirchner. Claro. Sí, claro. Sí, pero se lo sacó de encima. Claro. Al FMI se lo sacó encima, $10.000 millones y no te quiero ver más. Ni siquiera le dejaba lo que es el artículo 4, que es el proceso que tienen todos los países de revisión de las cuentas, ni eso le dejaba a la Argentina como diciendo, yo no tengo ningún vínculo con vos, no me interesa tu revisión. Era uno de los pocos países que no lo aceptaba, ¿no? Con respecto a la deuda
privada, claro, fue una quita agresiva. Después ese cupón PBI que hizo que sea menos agresiva en realidad. Se calcula que fue, en términos reales, del 25%, pero de todas maneras, con mucho oxígeno para ir recuperándose, una cuestión muy sustentable. Tal es así que, bueno, terminó el gobierno con el menor nivel de endeudamiento de la historia prácticamente argentina, salvo el tema de los fondos buitre, que es otra charla, ¿no? Sí. Ahora decime, nosotros tuvimos el default, el último, desde Rodríguez Sá, 2002. Sí, 2001, sí. Perdón, él asume, claro, él asume sí, en el 2001, sí. Sí, claro. ¿Qué problema tuvo la Argentina en esos años que tuvimos un default? Y tuvo. Sí. Tuvo fuertes problemas. La pobreza llegó al 54%. No fue gratis ese default. Si la pobreza estaba en el 20 y pico, una cosa así, saltó en ese 2002 al 54. El 54 se da con la devaluación y el default. Ahí saltan todas las variables. Es decir, no, en esto hay que ser muy realista y el default tiene... Sí. Bueno, nunca es al minuto siguiente, pero digo, un default no es gratuito. Esto, más allá de que no piensen que vengo acá como representante de los organismos de crédito, pero el default no es gratuito para la sociedad, es carísimo, y sobre todo para los sectores vulnerables. O sea, fue terrible lo que pasó en el 2002, y en el 2003 empezó a levantar, pero desde un piso enorme, y recién, creo, si no me equivoco, en el 2006 se vuelve a los niveles del 2001, del 2000, en cuanto a pobreza, en cuanto a producción y todo eso. Vos tuviste 5 años que cada vez eran menos malos, pero pésimos. Claro, no es lo mismo cuando vos sentís que por lo menos estás mejorando, pero venías de un piso que fue fuertísimo y que tuvo que ver, sí, con el default, porque más allá de que igual eso era la deriva lógica que iba a pasar, hasta ese momento no tenías esos niveles de pobreza. De vuelta, 54 fue un récord total, ¿no? Año 2002. Yo no lo asociaría todo el proceso al default, sino la situación previa. No, bueno, es lo que decía. El borradito, digamos, es el final del 97 en adelante, la pobreza viene subiendo, el desempleo, todas las variables, y en realidad el default que viene a resolver esa situación, se le pone el punto final. Sí. Con el costo... Claro. Coincido, estamos diciendo lo mismo, pero lo que digo es, el default es el resultado de un proceso, no es solamente alguien que dice no pago, pero, de vuelta, Marisa, ¿no? Si la pobreza sube así, con el default hace así, ¿no? O sea, eso también es cierto. Ahora, también es verdad que en algún punto, tarde o temprano te va a pasar, digamos, y en todo caso, lo mejor, un estadista lo que dice es, bueno, lo activo o no lo activo, pero de la mejor forma, en función de que esto va a pasar y, bueno, cómo reduzco daños, ¿no? Ahí, bueno, hasta uno podría decir, bueno, Alberto Fernández de alguna forma siempre buscó eso. No sé, no digo, cada uno tendrá su opinión. Siempre buscó evitar esa caída al abismo que es el default. Ahora, también es verdad que tal vez lo que hizo fue prolongar la agonía y que después se estalle más fuerte, que es algo que es muy probable, o no sé si es probable o no, pero puede pasar en cualquier momento, ¿no? Tanto con la deuda con el FMI como con la privada también, que a partir del 2024 hay que pagar una cosa que es impagable. Por eso es que hoy el riesgo país es como un país del default, porque si bien los bonos recién empiezan a vencer el próximo año, no el otro, todos saben que Argentina no los va a poder pagar. O entra en default o reestructura de vuelta, pero es imposible pagar esas cifras porque también son insustentables, no tiene ninguna lógica. Creo que son 10.000 millones por año. Sí. Eso que se dice con el... Ahí ella quería hablar, ¿no? Sí. Porque me parece que al menos en el momento de Macri, que se aventó esa deuda, como que en la sociedad había medio un consenso de, bueno, no quedaba otra, las deudas igual también hay que pagar, es el único camino, veníamos medio mal, y con Alfonsín también había como esa... No, eso no te lo puedo responder, era muy chico yo, y la verdad que por lo menos en lo que estudié no sé si había... Estoy de acuerdo con lo segundo, que se logró imponer en el macrismo una idea totalmente ficticia, como que hicimos cuántas marchas sí. para volver al FMI. Sí, estoy de acuerdo. Muy bien. Sí, eso es igual cierto. Con el cambio de fórmula jubilatoria, que por primera vez en la vida me gasearon con todo, me corrieron. Hubo movilizaciones impresionantes, hubo resistencia. Sí. Volver al fondo y todo. No, la hubo, pero hay que decirlo también, por lo menos, no sé, con la victoria del macrismo,
y cuando empieza ese régimen voraz de endeudamiento, que es una locura, no hubo, más allá de algún grupo que nos movilizábamos, a nivel social no pareció haber como una cuestión de, de freno, ni siquiera vamos a decirlo también, a nivel parlamentario, claro, o sea, le votaban exactamente. Bueno, eso es también, resistencia a los estudiantes también por los representantes, y los representantes obviamente traicionaron al electorado, una parte importante del gobierno kirchnerista, no del kirchnerismo, pero sí del gobierno kirchnerista, rápidamente empezó a acompañar ese endeudamiento insustentable, esa vorágine, y la sociedad estaba media anestesiada. ¿Se acuerdan los viajes a Chile para comprar? No parecía la plata dulce, que nadie parecía reparar en que eso se iba a terminar muy mal, ¿no? O sí, pero bueno, los argentinos en todo caso decimos, bueno, igual ya sé que va a explotar, mientras tanto. En los años 80 yo creo que había bastante más discusión, perdón, no sé si alguien quería matar. Había bastante más discusión y aquí estaba la tensión esta sobre si se podía volver al pasado de alguna manera o entrar en la deriva esa. Mi juicio sí hubo, pero porque estaba también inmerso en una gran movilización social que tenía muchas causas, derechos humanos, la cuestión del endeudamiento, ciertas resistencias por recuperar la estructura industrial, todo eso estaba en ebullición ahí. Sí. Y hay que recordar también que el movimiento sindical jugó un papel importante durante toda la década del 80 y durante los 90 también, el ser de armas, por la discusión, claro, que hoy está bastante peor la cosa. Me parece que el pensamiento único durante el macrismo, incluso hoy, es mucho más fuerte. Y ahí yo también prestaría atención a un cierto cansancio de luchar constantemente contra ciclos que se repiten. Claro. Ahí hay un desgaste de la retórica, claro, de quienes, digamos, son los focos militantes que siguen militando. Hay una resistencia que es social, pero que no tiene una intermediación política. Sí, claro. Entonces ahí creo que se da el despasaje, que en los 80 estaba más fresco, digamos, había una vuelta a la democracia. Y la transición democrática tiene que ser entendida también como eso, como una posibilidad de recuperar derechos en muchas facetas, donde los económicos eran una parte importante. Así que me parece que tan cerrado el partido no estaba como se fue consolidando con las sucesivas derrotas. Sí, coincido plenamente. Digo, yo que soy un poquito más grande y acá me parece que hay muchos que pueden tener el reflejo ese. Era un activismo social muy interesante, y que cruzaba todo, y digamos en la recuperación de la memoria, la lucha contra los apropiadores, bueno, todo lo que el juicio a las juntas, y a las juntas era también a las tareas económicas que hizo. Incluso te acordás cuando Alfonsín dice la casa está en orden, la plaza estaba llena, ¿se acuerdan? Pero había una convocatoria, yo fui, claro, una cosa infernal, y el tipo dice la casa está en orden, y no entendíamos que decíamos nada, después no consideramos. Yo me acuerdo de Crispo, el primer ministro de Economía que había estado en la Unión Soviética, ¿no? Claro. Sí. No, bueno, la idea era volver a ese modelo previo a la dictadura. Claro, estaba en otro país, era otro país que había dejado tierra arrasada, los militares, eso es cierto, pero bueno, me parece que por eso yo decía en la charla, es muy valioso también rescatar que hubo un intento, que finalmente el gobierno termina siendo claramente una continuidad de la dictadura en lo económico, sí. Ahora, hubo otro intento. No, es diferente a otras situaciones donde uno ve que la alianza misma, decíamos, ahí ya no hubo ningún tipo de otro intento que no sea continuar el modelo neoliberal, ¿no? Claro, y acá no hay que confundir el fracaso de una lucha con el no haberlo intentado. Claro, porque mientras se pelea se tiene la posibilidad. Claro, exacto. Se rinde, se rindió. Exacto. En la alianza no. Y empezaron con los técnicos de Alfonsín de la segunda etapa, con Machinea, o sea, con todos los que ya habían implementado todo el modelo liberal del alfonsínismo, o sea, que ya empezaban a la derecha, después se terminan yendo más a la derecha, pero sí, nada que ver con lo que había intentado en un principio Alfonsín, ¿no? Que era volver a la economía progresista que había habido
no solamente del peronismo, también el desarrollismo, con otras, obviamente es otro tipo de modelo, pero sí industrialista, no dependiente de los acreedores, pero bueno, es un poco la historia la que conocemos. Porque acá también tuvimos resistencia para entrar a firmar con el Fondo Monetario Internacional. O sea, hubo un porcentaje muy grande, no solo en las bases, sino en la misma estructura política. Hubo una gran cantidad de diputados que no votaron. Bueno, los que votaron en acuerdo sobre todo fueron los de Cambiemos, ¿no? O sea, básicamente fueron ellos los que, el grueso de los votantes me parece fue del macrismo. Y más. Sí, claro, bueno, todo lo que sea. De hecho fue la misión a Estados Unidos. Con Macri. Eso fue en Davos, sí. Claro. Y ahora vuelve de otro tour. Sí, claro. De reajuste. Qué bárbaro. Bueno, no sé si hay alguna última pregunta. Si no, vamos cerrando acá. No sé, Marisa, si vos querías decir algo. No, siempre es un gusto y podemos quedarnos y sacarle punta a estos temas muchísimo más. Claro que pero sí. me parece que podemos ir cerrando por acá, agradeciéndole en primer lugar a Julián por haber venido. Siempre estamos buscando alguna cosa y siempre encontramos, porque bueno, en las distintas miradas aparecen siempre cosas.